Y sean todos bienvenidos, chicos, a una nueva batalla de War donde nos encontramos con el Flaxito. Ya están los niños, los nenes. Bueno, no importa. Esto es tier bajo. Estamos con el Flaxito, que más que nada me provocaba jugarlo. Me antojo a veces no sé por qué, pero me atrae sacar. No importa que sea fácil de destruir, pero sacar a un monstruaco así con un cañón que prácticamente ignora todo y se lo vuelve a todos carne molida, literalmente. No sé, porque de vez en cuando, no todo el tiempo, pero de vez en cuando me llama mucho la atención el hecho de sacar un vehículo con esas prestaciones. Aunque a veces me contengo, muchas veces me contengo. Trato de jugar más, tiendo a ir más por lo difícil que lo fácil, ¿no? Que lo fácil, porque jugar con esta cuestión. Por ahí estaba el otro día intentando jugar con el BFW, el del evento, ¿no? ¿Saben? El que tiene el 88 largo, ese que es 5.7 del evento. La tostadora, vulgarmente le dicen, ¿no? De repente crees que no te vi. El primero, problem, ya más o menos ya lo tengo. Esa es la cuestión. Si fallas el primero, el segundo va seguro. Va seguro y es letal. Y de verdad que, oye, estaba haciendo unos destrozos que dicen, no, así tampoco, así tan, como se dice, ni tan difícil ni tan easy. Tampoco no me gusta o sea, yo a diferencia de otras personas no me gusta lo easy en este juego. O sea, no me gusta jugar con T-34-85. O sea, sí me gusta, pero no abusarlos. Y se estrelló. Bueno, que también, que sí, la verdad, se la estaban buscando porque estaban todos aquí. Las cosas como son. Desde ahí no es un buen punto para... La otra cuestión que me pone un poquito cabezón es que yo apenas voy pasando de la rampa. Ahí está. Dura Little con ojitos. Apenas voy llegando a la rampa y ya saco avión. Llegó del aeródromo, del spam aéreo aquí, bombardeó. Llegó otro Stuart Little. ¡Wow! Llegó y bombardeó y bueno, se estrelló, por supuesto. Y yo apenas voy llegando. Que le metieron nerf a la movilidad de los alemanes, ya eso es voz populi y todo el mundo lo sabe. No hace falta que lo digan porque ya eso todo el mundo lo comentó. No de esta actualización, sino de la anterior. Le hicieron dos cosas muy rebuznantes, que fue bajarle movilidad a los alemanes y subirle resistencia a los rusos. Que dice, no, pero las fichas siguen iguales. Es que una cuestión es lo que diga la ficha. Además, no estoy hablando de que le subieron blindaje. Le subieron resistencia. Ahí salió. Le subieron resistencia a los rusos y le quitaron movilidad a los alemanes. Cuando dice, bueno, pero es que los alemanes siguen teniendo los mismos kilómetros por hora. Tienen la misma velocidad, pero no tienen la misma movilidad. Ojo, que no es lo mismo. Attentions. BTR, sí, BTR. BTR fuera. Ya, parece que más nadie quiere salir a jugar. Aparentemente más nadie quiere salir a jugar. Hay uno. Echa para atrás. Eso, nice. Sí, ahí. No sé si es cuestión mía, pero a veces me da la impresión de que casi no tuviera caída. Por lo menos de este. Y de otros 88 tienen mucha caída. Eso está listo. Muy listo. Está de frente. Vamos a dispararle a la turret. Es un STB. Es un STZ, perdón.
Calle, no hagas esto. Calle, no, chamo. Es un 88. Calle, es un 88, Calle. Eso es un Vulgar T-34. Estás quedando mal. O sea, estás quedando tú en ridículo. Aunque no lo creas. Aunque no lo creas, con esta tontería lo que están haciendo es que ustedes mismos queden en ridículo con esta ridícula. Porque es una tontería. Tanques rusos indestructibles. Hay que dispararle a la parte baja del chasis como los Yes. Y arriba, sí, la munición es como si no tuviese caída, ¿no? Me doy cuenta. Sí, es como si no tuviese caída. No me... Ahí va. De 34cito. Es un 57. Por ahí. Ya están los aviones. 6 aviones volando. 6 aviones volando. Va a venir otra vez. De que va a venir otra vez, va a venir otra vez. Voy a tratar de buscar cobertura abajo del árbol. A ver. Uy, ahí viene, ahí viene. A ver, puede ser que no venga. Sí viene, sí viene, sí viene. De frente. Bueno, completamente a tu merced. Y te estrellaste, hermano. Hermano, mi recomendación para ti es: desinstala este juego. Porque lo que no fuiste capaz de hacer con tanques, tampoco lo pudiste hacer con aviones. O sea, destruir con un Jack. ¿Cuál es el Jack que tenía? El Jack 3, ¿no? El Jack 3P, ¿no? ¿Cuál era el que tenía el cañón de 37? Destruir a un vehículo descapotado con esa cosa, hermano, este juego no es para ti. Eres más malo. Eres más malo que el hambre. De hecho, si buscan definición de malo en un juego, van a conseguir una foto y el nombre tuyo en el diccionario. Con lo malo que eres, de verdad. Que eres malísimo. Y para terminar de completar, te estrella. No voy a seguir diciendo porque me dio grima. A ver. Ahí viene uno. ¿Qué eres? Intercambio de golpe. Lo que pasa es que saliste... Esto por aquí no está muy bien. Yo me metí. Aquí hay un intelectual escondido atrás de una piedra. Bien. Intelectual escondido atrás de una piedra. Lo marco para que sepan dónde está. No, con el árbol no, malvado, no. BTR. Ah, vamos a aprovechar para pasar el leonchelo. Me eché al leonchelo. Me cargué al leonchelo. Y al BTR no. Te pasas, Gallin. Gallin, te pasas, chamo. Te pasas mucho. Es exagerado lo que te pasa. O sea, tan pasados de... La palabra es ridículo a la 10ª potencia. El M10 que va por allá y tengo un Stuck aquí. Pero quiero el M10 también. Rayos, y me está apuntando, creo. A ver.
Tú eres un molesto, chamo. Eres un molesto, pana. Brother. Qué fastidio que eres. Ahora, el M10. Se me fue. ¿Se me fue o...? A ver. Ya se echaron el chafi. Ya, bueno. Ahí está la battle. Ya tengo a uno. Ya tengo a uno. ¿De dónde? Bien. La munition. Ah, no, sí, bueno, este sí la tienen modelada. Ay, no, muy rápido. Y no tenía la munición todavía. Que a veces no le modelan la munición a los T-34, no sé por qué. No. Ese sí no sé por qué, porque es una tontería. O sea, creo que sería el colmo de la ridiculez, ¿no? Pero bueno. Todavía me tiene intrigado, me tiene muy intrigado de dónde me dispararon. No sé si hay atrás de alguna piedra o aquí atrás de esta saliente. Vamos a ver. Mira. ¿Qué haces allá? ¿Fuiste tú el que me disparó? ¿Viste lo que conseguiste? Te la llevaste. ¿Viste que te la llevaste? ¿Viste? Por intelectual. Se me quedo aquí atrás de la piedra y se asoma alguien le dispara. Ah, mira, ahí hay un... Ay, aquí hay un KB1, un KB2. Ahí hay un flag, le voy a disparar desde aquí. Mira, ¿viste que te la ganaste? Te la ganaste. Por ser más inteligente que los demás. ¿Ves? Eso le pasa a los inteligentes. Chafi. Vamos a ver si... No, hermano, no. Al flag no se le dispara en la cabina. Al flag se le dispara atrás donde tiene el carcaj de munición. Ese es el punto débil. Oíste, para la próxima ya la sabes. En la cabina es verdad, lo deja bastante maltrecho, pero si lo quieres destruir en el carcaj... Ahí se me coló otro. Cruza el cañón rápido. No. No, malvado, ¿por qué te dormiste? No, se lo cargaron, no me dio chance. ¡Malvados! Me dejaron con las ganas. ¿Qué eres? Tiene pinta de M10. Es un M10. Era. Vamos a ver qué vemos aquí. Chaficín. Creo que es un chaficín. ¡Chafi! ¡Chafi! Hello, Chafi. Vamos a ver qué más vemos por aquí. Por allá estoy viendo uno montado arriba de la piedra. Bien. Ok. Gallen 88, Gallen 88. Torreta, Sherman 88. Torreta, Sherman, Gallen. Me están disparando de todas partes. Ahí está. Todavía está allá arriba. De aquí lo estoy viendo. A ver si... Uf, será justicia. Justicia. El M24 sería el que destruyó ahorita. ¿Con qué me disparaste? Ah, un HE. El malvado me estás haciendo perder tiempo. De hecho, creo que ya se cargaron al M24. Por culpa de este. Lo perdí. Sabes que te vas a llevar los platos rotos tú, ¿verdad? Sabías, ¿no? Vas a tener que pagar los platos rotos por estar con la tontería. Ah, sí, giras. Tú giras. Dale, pues. Vamos a ver cuánta resistencia tienes. Yo tengo una bomba. Ojo.
Sparks y Sparks, 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 Sparks y más Sparks. Porque sí. ¿Por qué? Porque el juego así lo dice. Ya. Está. Y pues bueno, perdí al M24, pero te la llevaste tú, por inteligente. Bien, quedaste ahí traqueado. Tendría que estar ahí. Giró sobre todo su eje con la oruga así para quedar del otro lado, ¿ah? Te delataste. Qué tontería. Mire lo que hace el cañón 57 ruso. Con la miseria de explosivo que tiene. Miren todo el daño que hace. Qué mentira, man. Pero qué mentira. Mira, M10 fuera. Antiaéreo. Fuera. Del punto crítico. Del tanque de combustible. Otro más por allá. Uf. No, no, quédate ahí, malvado. No, no corras. Aquí hay otro. Te la llevas tú. Ajá, eso. Te la llevas tú. Como premio porque el otro se escapó. Y se venía con la antiaérea de repente a buscarme de aquí de lado para comenzar a dispararme y... No creo que haya sido tú, estabas disparando muy rápido. No recarga tan rápido ese Sherman así. No, creo que no. Aparte que no. Y parece que no. Uf, la antiaérea. Espueleta percutada. Parece que no. Parece que no. Algunos dirán. Pero en realidad me cuesta bastante ver. Porque casi no se ven a los enemigos. Casi no se ven. Ah, tú eres el que está con la tontería. Sí, tú eres el que está con la tontería. Toma para que sigas con la ridiculez. Que me vienen a buscar así. Es peor, es peor. Ahí estaba el otro, que también estaba con la tontería. Es que es peor, es peor. No lo hagan. Les sale más a cuenta si tienen, mira, si tienen un jugador que está haciendo destrozos en manera sniping, hermano, lo peor que tú puedes hacer es acercártele a buscarlo. Te va a destrozar. Porque si los está destrozando a distancia, si te le pones más cerca va a ser mucho peor. Lo único que puedes hacer es esconderte y tratar de agarrar flanco, pero es de venirlo a buscar, es mucho peor. No hagan eso, nunca hagan eso. Porque, vuelvo y repito, si los está destrozando a distancia, imagínate de cerca. Es que, bueno, a cada quien con lo suyo, ¿no? Ya, no tengo munición. Ah, bueno, de todas maneras ya se terminó la battle. Flaxito, muchachos, Flaxito.